Bueno, antes de meternos a hacer la práctica y empezar a programar en Blueprint, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las nociones básicas y el funcionamiento y la lógica de los Blueprint. Para ello nos vamos a meter en el Blueprint del nivel y desde aquí vamos a ver los primeros conceptos. En este caso tenemos lo que sería el Begin Play. El Begin Play es un nodo de ejecución, es un evento que se ejecuta en el momento de la creación del nivel. Por lo tanto, todo lo que conectemos directamente al Begin Play sabemos que se va a ejecutar en el momento de inicio. Y debajo tenemos lo que sería el nodo de ejecución Eventic, que este lo que hace es ejecutarse frame a frame. Esto lo que hace es ejecutarse continuamente y sin parar. Lo veremos más adelante, pero ahora vamos a ver un ejemplo de ejecución en el momento de la creación del nivel con el Begin Play. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ejecutar un nodo de imprimir un texto en pantalla para ver cómo se crea y de qué manera podemos trabajar con la unión y la conexión de nodos. En este caso, el flujo de la programación siempre va a ir en una dirección, siempre va a ir de izquierda a derecha. Si nosotros en este caso lo que queremos es acceder a cualquier tipo de nodo o a todas las funciones que tiene actualmente Unreal para poder programar, lo único que tenemos que hacer es arrastrar directamente el ratón después de pinchar en el inicio del Begin Play y se nos abrirá el recuadro donde nosotros podemos acceder a todas las funciones y a todos los nodos que dispone actualmente Unreal. Otra alternativa, como estamos viendo, es acceder al panel de paleta, que es donde también se encuentran todos los nodos. Aquí tenemos algunos nodos puestos en favoritos y también tenemos aquí acceso a una biblioteca completa de todo tipo de nodos y funciones que actualmente tiene Unreal. Como nosotros estamos comprobando aquí, simplemente podemos arrastrar el nodo y ya podemos utilizarlo. En este caso, no nos tenemos que preocupar porque con el uso continuo vamos a ir aprendiendo para qué funciona cada nodo. Si no tienes base de programación, será un poco la curva más difícil porque tendrás que aprender primero bases de programación y luego para qué funciona cada nodo, y si ya tiene base de programación, pues casi todo se llama exactamente igual. En este caso vamos a utilizar una función hecha por Epic Games, ya veremos lo que son las funciones, que lo que nos hace es enseñarnos por pantalla cualquier dato que nosotros le pasemos, y tenemos diferentes nodos de entrada. No se preocupen ahora, porque en esta práctica no nos vamos a hacer mucho hincapié a la hora de entender cómo funcionan las funciones, qué son las funciones ni nada. Simplemente ahora mismo estamos viendo cómo es el modo de ejecución y la dirección de ejecución de los nodos. En este caso vamos a imprimir un mensaje por pantalla. Vamos a probar. Y lo que está pasando es que nuestro personaje está cayendo al vacío, porque nosotros no le estamos indicando a través de un default player start dónde tiene que comenzar el personaje. Lo que está haciendo es comenzando utilizando como referencia nuestra posición en el escenario, desde la cámara. Cuando nosotros nos movemos, realmente somos una cámara y nuestra posición, si está fuera de la superficie en la que tiene que colisionar, pues lo que hace es caer al infinito. Y para ello, lo que tenemos que hacer es crear un player start para que nosotros podamos iniciar desde el punto específico donde le estamos indicando. Cuando nos sale un mensaje como este que estamos viendo de Bad Size, significa que el player está colisionando, este actor está colisionando con otro elemento y por lo tanto debemos moverlo para que este pueda ejecutarse con normalidad. Esto al final es un helper que también podemos llegar a utilizar en programación avanzada a la hora de hacer diseño de niveles. Eso lo veremos mucho más adelante. Entonces, ahora ya colocado este actor, ya podemos ejecutarlo y nuestro personaje se colocará donde nosotros lo hemos colocado y se mostrará el mensaje que nosotros hemos programado que se nos enseñe por pantalla. Por lo tanto, ya estamos viendo cómo se ejecutan los nodos. Nosotros estamos escribiendo dentro de la función el mensaje que nosotros le queremos dar, pero realmente nosotros podemos encapsular este mensaje dentro de lo que se considera o se llama una variable, que al final es un contenedor que guarda información. Existen muchos tipos de variables que veremos ya en el módulo de Blueprints, pero en este caso vamos a hacer una pequeña prueba colocando este mensaje dentro de una variable que es de tipo string, que es una cadena de caracteres, y le vamos a llamar mensaje. Y lo que podemos hacer con eso es utilizarlo de manera get o set. Get significa que podemos acceder a la información dentro de ese contenedor, y set es que podemos almacenar un contenido y luego sacarlo por el otro nodo que tenemos en el otro lado. Entonces, de esta manera podemos acceder al contenido y podemos modificar su contenido. Entonces, inicialmente tenemos nuestro mensaje que ya sabemos que se llamaba Hola Mundo, pero nuestra intención ahora es modificar ese mensaje, colocar otro y luego pasárselo al nodo para que veamos el flujo de trabajo. Primero lo que hacemos es colocamos el set para poder darle el mensaje y a posterior de que nosotros le hemos colocado el mensaje, le vamos a dar el mensaje a la función para que ésta la imprima por pantalla. Entonces, colocamos un mensaje nuevo. Y este mensaje es distinto al que teníamos antes de Hola Mundo. Por lo tanto, lo que va a hacer es reescribir o sobreescribir el contenido que tenía antes por el nuevo que nosotros le estamos dando. El contenido podemos dárselo directamente desde la variable conectada en get o a través del nodo que continúa al set. En este caso lo vamos a dejar así para que vean el ejemplo. Esto lo vamos a ver con mucha más profundidad dentro del módulo de Blueprint, así que no se preocupen. Una de las prácticas principales cuando estamos trabajando es que todo el rato que nosotros estemos programando vamos a compilar y a guardar para comprobar que nuestro código está correcto. Sin embargo, dentro de la combinación del blueprint de mapa, no nos deja hacer un save and compile, es decir, cuando nosotros le damos a la pestaña de compilar, este no se guarda automáticamente. Eso lo tendríamos que configurar en los actores como acabamos de ver. Esto también lo veremos más adelante, así que tampoco nos vamos a preocupar mucho por eso ahora. Y como vemos, obtenemos el nuevo mensaje que nosotros hemos colocado dentro del set. Ya conociendo la estructura básica de ejecución de los nodos, ahora vamos a ver cómo se ejecutaría esto en un evento tick y cómo podemos nosotros, por ejemplo, trabajar con las uniones. Si nosotros en este caso queremos quitar la unión o moverla, apretamos el control y movemos la unión. Si nosotros en este caso también lo que queremos hacer es quitarla, lo que tenemos que hacer es apretar Alt y picar en donde nosotros queremos quitar la unión. De esa manera se quitaría la unión.
A partir de aquí, ahora vamos a comprobar cómo se ejecutan en el evento tick este mismo código, es decir, el dar un mensaje y luego devolverlo para mostrarlo en pantalla. En este caso solo nos lo está devolviendo una vez porque esto solo se ejecuta una vez, se ejecuta cuando se enciende el nivel. Ahora vamos a comprobar cómo se ejecuta esto desde el evento tick. En este caso, lo único que tenemos que conectar es el inicio de todo nuestro sistema de nodo, ¿vale? Y ahora vamos a compilar y a guardar y vamos a ver cuál es el resultado. Como estamos comprobando, el mensaje se está duplicando continuamente, se está mostrando continuamente. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que el mensaje se está mostrando en cada frame. Si el juego se está moviendo a 120, 60, 30 frames, lo que está dándonos es un mensaje cada vez que se ejecuta un frame. Un frame no es más que una imagen por segundo. Con estos conceptos básicos, ahora vamos a realizar una pequeña práctica que no vamos a narrar ni explicar, porque ya esto ya lo daremos con más profundidad dentro del módulo de programación. Simplemente es una exposición y un ejemplo de lo que queremos. Vamos a crear un elemento con el que vamos a colisionar y este nos va a dar la posibilidad de que nosotros podamos hacer clic directamente a la puerta. Y cuando le hagamos clic a la puerta, esta se abrirá. Y esto también nos dará la posibilidad de que podamos hacerle clic a la pelota y que podamos cambiar el color de la luz que tenemos dentro. Esto simplemente es a nivel de demostración para que vean realmente la potencia que puede llegar a tener, aunque esto es algo muy básico para todo lo que veremos en el futuro. Pero simplemente es para que tengáis como una pequeña introducción de lo que se puede llegar a ser con algo tan sencillo y tan simple. En este caso, a partir de aquí, vamos a poner un poquito más en cámara rápida todo el proceso de creación de nodos. Podéis poner el vídeo un poco más lento si lo queréis ver con más detenimiento, pero como esto es al final, es a nivel demostrativo, simplemente queremos ver cómo es, para que vean cómo es el flujo de trabajo y todo lo que vamos haciendo, aunque vuelvo y repito, no os preocupéis porque todo lo que se va a hacer aquí y muchísimas más cosas la veréis durante todo el curso explicada una a una para qué funciona cada una de las cosas que nosotros vamos a utilizar aquí. Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase y disfrutar de lo que queda del vídeo. Hasta luego.